Entonces ya hicimos la parte de la composición, ahora entramos en la segunda faceta. Y la segunda faceta ya de la composición es trabajar los sombreados. ¿Listo? Entonces yo voy a explicarles con los elementos principales. Voy a usar algunos de ellos. Y usted trate de replicarlo después con los otros, con los que... Entonces yo voy a hacerle a la botella, voy a hacerle al árbol, después le voy a hacer a estos limones. Procure después hacerlo usted, ¿vale? Porque si no aprende a hacer esto, ya digamos que empieza a quedarse rezagado y la idea es que esto que está aprendiendo aquí lo aplique después en su proyecto, porque es siempre igual. Entonces, ¿qué vamos a aprender a hacer en este momento? Vamos a aprender a hacer sombras, ¿listo? ¿Cómo se aplican las sombras de un proyecto? Entonces, yo voy a hacer aquí en el ejercicio unas rayas simplemente para que usted me entienda de qué estoy hablando yo. Esto no quiere decir que tengas que hacerlo siempre. Bueno, si estás en una etapa en la cual estás aprendiendo, sí es bueno que lo plantees, pero ya cuando uno lo aprende el concepto, digamos que ya se da más natural y no tienes que ponerte a hacer tanta cosa. Entonces yo voy a poner, por ejemplo, aquí las zonas de luz las voy a pintar azul y las zonas de sombra las voy a pintar rojas, para que más o menos me entiendan. Entonces, ¿qué pasa con mi trabajo? Mi trabajo tiene un punto de luz principal que es este. ¿Sí? Este es el punto de luz principal. Desde aquí sale la energía, se puede decir, la iluminación. ¿Ya? Entonces eso que sale de aquí va a irradiar. ¿Dónde va a irradiar? Entonces me devuelvo para que no nos molesten estos cositos. Comienza a irradiar. Entonces, ¿dónde irradia? Por ejemplo, si tengo luz aquí, seguramente va a irradiar en algunos limones, en la parte inferior, de pronto aquí, en esta parte de la vegetación. Va a irradiar seguramente la luz en el borde del splash, va a irradiar en el borde de la botella, va a irradiar en los limones, va a irradiar sobre los hielos, va a irradiar en la parte superior de los árboles, va a irradiar la montaña, ¿sí? Va a irradiar acá, por ejemplo, va a irradiar parte de los limones. Digamos que son golpes que se van dando de manera natural, ¿sí? Todo esto se puede decir que es iluminación. Después de hacer eso, tengo que pensar en las sombras. ¿Y dónde van las sombras? Al lado contrario de este brillo, quiere decir de este lado. Esto, por ejemplo, pueden ser sombras, esto pueden ser sombras, pueden ser sombras. ¿Sí? Sombra acá, aquí puede haber una sombra, aquí puede haber una sombra. Sombreo todos estos elementos. Estoy tratando de ayudarle, ¿no? Para que se vaya viendo más lógico. Entonces, las zonas que son totalmente de brillo son especialmente esas, ¿sí? Y las zonas de sombra se puede decir que son estas otras. Entonces, eso hay que tenerlo muy claro a la hora de comenzar a trabajar, porque así mismo te vas ubicando tú y vas empezando a hacer mucho más, digamos, consciente. Entonces, por eso marqué yo de esta manera para que usted se vaya como involucrando en el concepto de lo que es la luz y la sombra. Entonces, voy a quitar esto y voy a comenzar a aplicar las sombras. Entonces, voy a empezar con la botella. Entonces, para pintar la sombra de la botella, y para todos los objetos es igual. Ojo aquí. Entonces, vamos, esperen que aquí hay un compañero, lo estoy admitiendo. Bueno, entonces, para aplicar sombras, entonces comienzo de esta manera. Busco el objeto que quiero sombrear. Entonces, ¿cuál es? En este caso, la botella. Después de hacer esto, pongo encima de la botella una capa nueva. Ese siempre va a ser la función. Entonces, busco el objeto, capa nueva. Como es una sombra que quiero que aparezca aquí, entonces la pongo con una forma. ¿Cuál forma le darían ustedes a esa sombra si es de la botella? Forma de la botella, Exactamente. ¿Y cómo se hace una forma de botella? una Yo le- máscara de recorte de Exact- la botella. Exactamente. Entonces, selecciono
la botella, ya sabemos hacerlo, comando clic en la botella, me paro en esta capa que acabo de poner y le hago máscara. Si quieren, marquen las cosas, pónganle, por ejemplo, sombra botella. Es bueno que vayan enseñándose a marcar, ¿sí? Y una vez tengo esto hecho, recuerden que la máscara es un marco. Entonces, el marco no se toca, se pinta al frente, que sería este sector. Aquí es donde se pinta la sombra. Entonces, se deben pasar ahí. De lo contrario, estarían trabajando en la máscara. Se pasan acá. ¿Qué hacen después? Busquen el color negro. Normalmente es negro, pero puede variar. Por ejemplo, depende del color también de las cosas. Por ejemplo, a las frutas, por ejemplo, que son amarillas, no es recomendable pintarlas con negro. Se pueden pintar con naranjas, con cafés, con ocres, porque son de carácter amarillento. Pero la botella sí tiene negro en su composición, ahí lo estamos viendo, entonces vamos a usar negro. Entonces, ¿qué hago yo? Me paro en la botella, perdón, en la capa que hice nueva, me paro al frente, busco el pincel. ¿Qué pincel uso para sombrear? Uso este que está aquí, miren. De los primeros pinceles generales, el que se llama flujo y opacidad de presión circular. Este es el más interesante para hacer esa función de sombras. Entonces lo vamos a tomar. La recomendación es que le bajes la opacidad, no trabajes nunca al 100%, yo en mi caso trabajo normalmente al 30%, y si tenemos una tableta digital, por ejemplo, le recomiendo que le dé clic en este punto. Este punto quiere decir que trabaja con la presión de la tabla, entonces depende de qué tan fuerte golpees con el lápiz la tabla. Entonces, si yo toco duro con la tabla, pinta más fuerte, si toco suave, pinta muy delicado. Entonces, yo prefiero trabajar con esta función. Si estás trabajando solo con el ratón, no te va a hacer nada, porque esa función, digamos que solo es para las tablas. Si ya tengo este pincel hecho ya con la opacidad, lo tengo con la opción de la tabla que está aquí, y lo tengo ya en el modo pincel, entonces hago esto. Le doy el tamaño al pincel. Miren lo que yo hago. Puedo cambiar el tamaño del pincel sin necesidad de estar entrando aquí, que es otra cosa que debemos ir aprendiendo para poder tener una mejor función como diseñador. ¿Cómo se ¿Cómo, controla? profe? ¿Cómo le cambió el tamaño ahí mismo? Ya te explico. Entonces, miren, les explico. Si yo quiero trabajar con el pincel, lo voy a poner aquí para que puedan ver mejor el círculo, y yo quiero reducir el pincel sin necesidad de moverme allá, usted lo único que tiene que hacer es esto. Si tienen una Mac, una Macintosh, solamente deben hundir las teclas Control y Option y dar clic con el ratón o con la tableta. Si se mueven hacia la derecha, va a crecer. Si se mueve hacia la izquierda, va a reducir. ¿Listo? Si no tiene una Macintosh, sino que tiene una PC, entonces lo único que tiene que hacer es esto. Hunda la tecla Alt y hunda botón derecho de su ratón y haga lo mismo. Crece hacia la derecha, reduce hacia la izquierda. ¿Listo? Con Alt, solamente si se trata de una PC. Si se trata de una Mac, usas Control y la opción Option. ¿Listo? ¿Lo lograron hacer o no? Hola, ¿me están escuchando? Sí, Sí, profe. profe. Listo, no me dejen así porque pienso que no hay nadie por ahí. Bueno, listo, entonces, ya tengo el pincel, entonces ya sabemos que vamos a pintar la sombra, Profe, es que a veces se escucha como cortado. ¿sí? Ya, debe ser que está fallando mi internet un poquito. Pero bueno, vamos a tratar de irlo haciendo. Igual esto que estamos haciendo acá va a quedar grabado, entonces también va a ser una buena opción para que no se me pierdan todo lo que estoy hablando. Listo, entonces ya tenemos el pincel. ¿Ya sabemos crecerlo y reducirlo o no? Sí. Sí, profe. Sí. Listo, perfecto. Entonces, si ya tengo el color negro, que es el que voy a aplicar,
No olviden que se debe aplicar en la viñeta más no en la máscara. Entonces, si ya tengo ahí, comienzo a hacer esto. Entonces voy a venir acá y voy a pintar. Entonces, si la sombra de nuestro diseño dice que viene de este lado, entonces comienzo a pintar. ¿Cómo debo pintar? Siguiendo la forma del elemento. Voy siguiendo esa forma. Puedo pintar un poquito abajo. Me puedo acercar. Puedo hacer chiquitico el pincel y puedo hacer un poquito de sombra aquí. Normalmente se pinta de afuera hacia adentro. No es recomendable pintar al contrario porque puedes dañar tu trabajo. Entonces pinta siempre desde afuera hacia adentro. Ahí, por ejemplo. ¿Qué hago después de hacer esto? Que acabo de plantear. Mira, esa es la sombra. Entonces, una vez hago la sombra, siempre, eso es importantísimo, debo cambiarla a modo multiplicar. ¿Qué es modo multiplicar? Funde el color de arriba con el de abajo. Aparentemente no pasa nada, pero es importante hacerlo. Y le bajamos la opacidad a la capa. Nunca se debe dejar la capa al 100%, siempre se debe bajar. En mi caso la voy a dejar en 65. Si la quito y la pongo, miren que empieza a darle volumen a este sector. Guardo. Voy a hacerle lo mismo al árbol. Entonces, ¿quién me quiere guiar? ¿Cómo harían lo del árbol? ¿Quién me quiere guiar para hacer la sombra del árbol? Pues igual, ¿no? Seleccionar el árbol, Sí, eh, crear una capa, hacer exacto. la máscara de recorte. Selecciono el árbol, máscara de recorte. ¿Y qué más hago? ¿Me quedo en la máscara o me paso al frente? El blanco, la parte blanca, la máscara es solo el marco. Listo, entonces me paro acá. Muy bien. Tomo mi Y pincel ya, de color negro y comienzo a pintar. Entonces voy a hacerlo. ¿no? Pinto ahí. Aquí, por ejemplo, pasa algo y es que la botella está muy cerca del árbol, entonces aquí también se debe sombrear. Me acerco, puedo pintar un poquito de este volumen. Si usted observa, por ejemplo, que su elemento tiene volúmenes, es decir, texturas, usted puede afianzar las texturas. Por ejemplo, puede decir esto. Mire. Al hacer esto, yo estoy mejorando el volumen del árbol. Estoy haciendo que el tronco no se vea tan plano. Van pintando con mucha paciencia. Cuando usted vea que hay un hundimiento, donde hay una ranura, usted puede ir afianzando eso. Y luego le da multiplicar. Exactamente. Después le damos multiplicar. Y le bajamos opacidad. Y bajar la opacidad. Sí, yo le bajé, en este caso le bajé a 80. Eso varía, ¿no? No quiere decir que siempre se le tiene que poner lo mismo, depende del elemento al cual están sombreando. Miren acá, miren lo importante que fue hacer esa bobadita ahí. Miren cómo cambió el tronco.
Si yo no hago esto, mi trabajo no va a quedar bien. Guardo. Ahí. Voy a hacerlo también en los limones. Voy a buscar el limón. Voy a seleccionarlo. Voy a hacer una capa nueva. Voy a hacer una máscara. Voy a pintar al frente. Como el limón es de carácter amarillo, yo dije ahora que no se usaba negro. ¿Qué colores usábamos? Café o ocres. Exactamente, o naranjitas, ¿no es cierto? Entonces voy a empezar con naranjas. Por ahora voy a venir con el pincel y hago lo mismo. Entonces, si la luz viene desde acá, aquí va a sombrearse un poco. Voy a ponerlo más pequeño. Haciéndolo acá. Voy a cambiarme a uno más cafecito, pincel más chiquitico para hacer ya la sombra del borde. Incluso si yo quiero diferenciar, por ejemplo, esta parte de aquí, puedo hacer esto. Voy a seleccionarla. En este caso estoy usando la pluma. ¿Sí? Y lo voy a hacer. ¿Por qué hice esto? Porque quiero diferenciar este borde. Puedo suavizar si quiero. Con uno. Vuelvo a la sombra. Vuelvo a los naranjas. Pincel nuevamente. Esto lo hice porque necesitaba que se viese más ese sector. Después, multiplicar y le bajo la opacidad. Si lo quito y lo pongo, miren el volumen que le da al limón. Incluso si yo quiero ser más insistente con los detalles, puedo buscar naranja nuevamente. Pincel más pequeñito. Aquí ya no necesito hacer máscara porque ya no me estoy yendo al borde. Y puedo sacar esto, por ejemplo. De esta manera yo voy afianzando el detalle de las cosas. Se van viendo más interesantes, ¿no? Le doy multiplicar y le bajo la opacidad. Voy afianzando mucho mejor esa parte. Miren que ya lo alejo, se ve mucho más marcado. Voy a hacer el otro limón. Profe, y tampoco, o un buen reemplazo no sería subexponer. No es bueno. No te lo recomiendo. Se podría hacer, pero por ejemplo, si yo te dijera, si tú lo hicieras, por ejemplo, lo que me estás diciendo, Lisette, y yo te digo después, mañana, digamos, yo te digo a ti, ve, está muy chévere, pero quiero que la sombra quede más bajita. ¿Lo podrías hacer? No se podría hacer. Porque ya lo estás haciendo directo en No, la... porque subexponer trabaja directamente en la capa de... Exactamente. Entonces no es recomendable porque estarías dañando la foto. Ya. ¿Listo? Y uno cuando está en este proceso, algo que tienen que tener muy Listo. claro, algo que tienen que tener muy claro, Lisette, y para todos va esto también, es que todo lo que hacemos está ligado a cambios.
Entonces, la mejor forma de hacerlo es siempre dejando capas para poder controlar. No es bueno trabajar directo porque nos puede crear un problema. ¿Listo? Entonces voy a hacer el otro limón, voy a buscarlo. Hago lo mismo, selecciono, voy a venir acá, hago una capa nueva, máscara, pinto al frente. Busco el naranja y comienzo a pintar. Entonces, si este limón está cerca de este, seguramente hace sombra. Estas son las que se llaman las sombras proyectadas. ¿Sí? Hago aquí un poquito. Hago acá un poquito. Mucho cuidado, muy suave voy pintando. Busco un cafecito. Más pequeño el pincel. Pinto acá. Multiplicar siempre. Le bajo la opacidad. Si quiero hacerle a las hojas, lo puedo hacer también. En este caso, entonces, en la misma capa, si quieren pueden hacer otras capas. Yo voy a trabajar en la misma. En este caso vas a trabajar con el limón, con la parte de las hojas. Entonces hago lo mismo. Un poquito de sombra ahí a las hojas. Detallitos pequeñitos. Busco el otro. Entre más detallista sea yo, estoy asegurando más mi elemento. Acerco. Muy bien. Miren cómo va cambiando. Veamos el cambio. Profe, Dime. Dime. es que a Ana Hurtado se le salió del Zoom, Ah, entonces la puedes aceptar, porfa. listo, listo. Ya lo hice. Entonces miren acá. Miren cómo comienza a cambiar. ¿Sí? Eso es lo que se debe hacer siempre para sombrear. ¿Ya? Voy haciendo eso. Y así como le hice a la botella, como le hice a los limones, le hice a esto, le puedo hacer a los limones de arriba. Entonces los puedo buscar. Voy a hacerlo rápidamente para que lo vayan entendiendo y lo vayan apreciando. Hago esto. Multiplicar. Le bajo opacidad. Siempre. Voy a buscar estos otros. Capa nueva, máscara, pinto al frente. Todo eso lo hacemos para generar profundidad y para que los elementos se vayan asociando. Si yo no les hago sombra, ellos se notan independientes y no se van asociando a lo que yo quiero contar. ¿Sí? Les vas tratando como de igualar la luz cuando estamos haciendo esto. Siempre basados en la lógica de la iluminación inicial que pensamos, ¿no?
Entonces, aquí nuevamente multiplicar, le bajo opacidad. Ya llegando, miren, mucho mejor. ¿Sí? Y guardo. Esto que acabo de hacer se lo puedo hacer a los hielos, se lo puedo hacer a los pastos si yo quiero, se lo puedo hacer a las hojas, bueno, y a todos los elementos que están ahí presentes es importante hacer. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer después de esto? Voy ya a irlo terminando para que lo podamos ver. Entonces, lo que acabamos de hacer, todo el nombre técnico de eso se denominan sombras propias, muchachos. Ese es el nombre. Sombras propias. ¿Por qué se llaman sombras propias? Porque son las sombras de volumen del objeto. Pues ese es el nombre. Ahora pensamos en las sombras proyectadas. ¿Cuáles son las sombras proyectadas? Por ejemplo, si yo me acerco acá, este limón tiene que proyectar sobre el piso. Entonces las sombras proyectadas ya no necesitan una máscara, sino que se hacen debajo del objeto. Entonces voy a buscar los limones, me hago debajo de los limones, capa nueva, voy a buscar negro en este caso, tomo el pincel y si la luz viene desde acá, seguramente la sombra tiene que darse aquí. Esto es lo que se denomina sombras proyectadas. Le doy multiplicar, le bajo la opacidad. Un poco. Así como hice sombras ahí, pues también podría hacer en los hielos, ¿no? Entonces voy a buscar los hielos. Voy a buscar un verde. Voy a sombrear un poquito acá. Pintando rápidamente, con detalle, con cuidado. Multiplicar, bajo la opacidad. Ahí, por ejemplo. Vamos bien. Puedo hacer más detalles. Los limones. Otra capa encima de los limones. Naranjas. Pincel pequeñito. Voy sacando los detallitos. Multiplicar, bajo la opacidad. Ahí comienza ya a tener una mejor relación. Quiero que este pasto grande que esté aquí al frente se note un poquito más. Entonces voy a buscarlo donde esté. Está aquí. Debajo de él hago una capa. Voy a buscar color negro. Y esto es lo que se comienza a denominar ya en sombras como los viñetados. Quiere decir que comienzo a oscurecer un poco algunos extremos. Entonces voy a hacer esto, por ejemplo. Mire que cuando sombreo ahí, inmediatamente empieza a notarse mejor el pasto, ¿eh? ¿Sí? Ahí, multiplicar, le puedo decir. Le bajo la opacidad. Entonces miren que estamos trabajando todo lo que tiene que ver con sombras. Después puedo hacer otra arriba y quiero sombrear justo este puntico. Trabajando con el mismo pincel siempre. ¿Qué hace esto de oscurecer los extremos? Inmediatamente aumenta la atención al centro. Profe, una pregunta. Dígame. Dime. ¿Las sombras que estás haciendo, las haces cada una en una capa distinta? Sí.
Sí, porque cambian la posición. Hay unas que están abajo, hay unas que están a la mitad, hay otras que están arriba, hay unas que están para el objeto. Entonces siempre tienes que hacer capas nuevas. Aparte, Listo. cuando haces las sombras, hay unas que las hiciste en café, hay otras que las hiciste en negro, hay otras que las hiciste con pincel grande, hay otras que las hiciste con pincel pequeño. Entonces tienes que siempre crear capas nuevas cada que vayas a hacer una sombra nueva. Vale, profe. ¿Listo? No, para que no te puedas editar y de pronto evitar lo que decíamos ahora de dañar las capas. Bueno, una vez hago esto, miren que ya vamos avanzando, voy a avanzar, miren cómo se veía antes, cómo se está viendo ahora, miren cómo va cambiando. Vamos guardando. Y una vez hago esto de las sombras, en general, que pueden ser muy detalladitas, recuerde, cada fruta, cada elemento que esté ahí, tiene que hacérsele. Lo que pasa es que aquí no lo estoy haciendo en todo porque pues estamos como explicando y no volvernos tampoco tan pesados en la temática, pero nos va dejando muy clara la posición de qué lo voy haciendo yo. Si ya tengo hecho todo este trabajo de sombras, comienzo a trabajar en las luces. Las luces se parecen en cierto modo a lo que hicimos con las sombras propias, pero al contrario de las sombras, ya no se trabajan con negro, sino con blanco. ¿Listo? Entonces voy a hacerlo en la botella. Voy a buscar la botella, la capa, hago una capa nueva, selecciono la forma de la botella, hago la máscara, pinto al frente y ya no trabajo con negro, sino con blanco. Voy a empezar acá, por ejemplo. Pincel muy pequeño y comienzo a hacer esto. A marcar dónde podría iluminarse más. Que la misma imagen te va diciendo dónde puedes hacerlo. Este borde lo voy a hacer. Pintando un poco ahí. Y por ejemplo, si quiero le puedo hacer un brillito en el centro. Los cristales normalmente brillan de esa forma. ¿Sí? Miren ahí, ya lo tengo. Ahora, ¿qué hago? Lo mezclo. No se puede dejar en normal. Se deja en normal una segunda opción, que es la que voy a hacer ahora. Pero esta primera, que es la más grande, se debe cambiar de normal a superponer, que es esta de aquí. Miren ahí. Miren que inmediatamente se mezcla, ¿no? También le puedes controlar la opacidad. Después de hacer eso, hago una segunda, selecciono, máscara, pinto al frente. En este caso voy a usar, digamos, pueden ser verdes, pequeñito, y hago el bordecito. Para que no se me vea ese borde negro ahí. Chiquitico lo hago. Aquí en esta parte puedo hacerlo con blanco. Y vuelvo y lo hago con verde. Y lo puedo dejar así como está. Perdón, se me perdió. Lo puedo dejar así como está. O le puedo dejar opacidad. ¿Listo? Entonces, ya depende de qué tan fuerte lo quieras.
Miren esa importancia de esa lineecita ahí que acabo de hacer, ¿no? Voy a hacerlo, por ejemplo, en el árbol. Entonces, vuelvo al árbol, selecciono la forma del árbol, capa nueva. Normalmente los brillos van siempre encima de las sombras. Dime, Charria. Hola. Que sí, por favor, puede dejar entrar a Alejandra, que es que se le fue el internet. Ay, perdón. Es que me concentro acá y me olvido de esa parte. Voy a hacer las sombras, las luces del árbol. Entonces, lo mismo. Selecciono, capa nueva, máscara, pinto al frente. Pero recuerde algo, las sombras siempre deben ir encima, las luces deben ir encima de las sombras. ¿Listo? No se deben poner debajo, siempre encima. La pongo acá. Y comienzo, entonces, si es blanco, pongo blanco. Y en este caso, ¿dónde haría yo las luces? La recomendación, como este es un objeto que tiene volumen, entonces ya no se hace tanto en el extremo porque el extremo está tapado. Entonces se hacen en el centro de cada sombra. Por ejemplo, si tengo sombra y tengo sombra, hago esto. Esto es para generar volumen, ¿de acuerdo? Entonces hago acá. Poquito ahí, acá, poquito ahí, ahí por ejemplo. Esta, simplemente la cambio de normal a ¿cuál? Multiplicar. ¿Ok? ¿Cómo le? Si es una luz, ¿la luz en qué modo? Superponer. Exactamente. Superponer. ¿Qué hace superponer? Superponer lo que hace es contrastar, es decir, aumentar el brillo del color que ya está ahí abajo. Eso es lo que hace superponer. Mezcla, se puede decir, el blanco con el color que está debajo, que es lo que la compañera decía ahora, que si podían usar herramientas de superponer o de subexponer. Y yo le decía, no, trata de hacerlo en capas diferentes para que puedas tú misma ir controlando o tú mismo ir controlando. Por eso no se trabaja con esas otras. ¿Cuándo se usan esas imágenes, estas herramientas de subexponer o sobreexponer? Por ejemplo, en el caso que hicimos el pasto, que necesitábamos oscurecer directamente sobre la imagen, entonces ahí lo podemos usar. De lo contrario, no lo hacemos. Bueno, ya hice la sombrita, la sombra y la luz de este. Ahora vamos a hacer las de los demás elementos. Entonces voy a trabajar aquí un poco ya más rápido, para que usted ya pueda ir apreciando. Hice una para las dos frutas, blanco, luz aquí, poquito de luz en el centro, que brille más. Voy a hacer un poquito de luz en la hoja. Voy a hacer un poquito aquí. Miren que yo como que respeto la forma, ¿no?, del objeto. Trato de manejarla como similar. Cuando pinto, trato de seguir la secuencia del elemento. Por ejemplo, aquí en los... Haciendo rápido, para que no nos quedemos ahí tanto tiempo. Voy pintando, pintando, pintando. Miren que yo evito tocar las sombras. Yo como que si hice sombras, entonces hago el brillo como en la mitad de la sombra, ¿cierto? Por ejemplo, aquí no haría brillo, hago brillo aquí. ¿Sí? Hago acá. Vamos que ahí. Miren que aún así se ve hasta bonito sin siquiera mezclarlo. Cuando lo mezclo ya inmediatamente se ve mucho mejor, ¿no? Superponer y le bajo opacidad.
todo lo que destaca la fruta. Ya si usted quiere, puede hacer otros, ¿sí? Pero ya por ahora nos vamos a quedar ahí. Voy a hacerlo en los hielos. Pues para los hielos ya voy a trabajar sin selección, voy a trabajar un poco más libre, porque voy a trabajar directamente, no voy a trabajar en los bordes del hielo, sino más como en la parte de, en unas zonas aquí sin salirme. Entonces no voy a usar la máscara. Lo recomendable es usarla, pero aquí no lo voy a hacer. Y por ejemplo, voy a hacer acá otro poquito. Superponer. Siempre es igual, superponer. Y le controlo la opacidad. Ahí está el brillo. Voy a hacerle a la montaña. Blanco. Pues aquí se supone que brillaría la montaña. Y podría brillar también la montaña. Traten siempre de acercar el brillo y la sombra al objeto que están afectando. Pero en este caso, mi montaña está acá, entonces lo pongo hasta acá. ¿Dónde está mi montaña? Ahí. Siempre tratar de acercarse. No dejar tan separados unos de otros porque te puede después te puedes perder, ¿no? Si comienzas a hacer eso de poner las capas en cualquier lugar. Traten siempre de ubicarlas cerca al objeto que están afectando. Superponer, le bajo opacidad. Ahí comienza a verse mucho mejor. Guardamos. Voy a hacer ya los últimos brillos, que se los voy a hacer a las frutas. Esto lo voy a hacer arriba de todo porque quiero que tome todo este espacio. Entonces voy a venir acá. Pinto ahí. Pinto un poco ahí. Esto va a ayudar. El volumen. Superponer. De baja opacidad siempre. ¿Listo? Voy guardando. Ya se puede decir que hice sombras e hice las luces, en este caso, que son, digamos, los brillos. ¿Sí? Una vez hago los brillos, comienzo a trabajar la parte de la luz general. Hay que plantear, ¿no? Ese criterio de la luz general. Entonces, ¿cómo se hace una luz general? Normalmente se hace de esta forma. Miren. Ya una vez han hecho brillos y sombras, usted debe irse a la parte superior. Y en la parte alta hace lo que se puede decir una veladura, que es que esta luz que está aquí impacte un poco este sector. Pues para hacer eso, se hace muy sencillo. Simplemente haces una capa arriba, la vamos acá a llamar como velo. ¿Sí? Tomo blanco, tomo un pincel grande. ¿Qué tan grande? Cercano al área que estás afectando. Por ejemplo, yo quiero afectar esta área. Entonces, y puedo hacer esto. Miren, un golpe muy sencillo. Eso fue lo único que hice. ¿Sí? Como esto es una veladura, no les recomiendo que lo mezcle con superponer. Déjelo en normal y bájele la opacidad simplemente. ¿Cuánto? 25, 30 máximo, no lo use más de ahí. La idea es que estos elementos que estaban oscuros comiencen a notarse un poquito más suaves, ¿no? Si usted quiere, le hace un poquito de veladura a la montaña. Ahí, por ejemplo. Es muy sutil, pero es muy necesario. Guardas, ¿sí? Y ahora haces algo que se llama ya el destello. Quiere decir que el sol va a brillar a través de los árboles. Entonces yo quiero que salga de este punto de aquí. Miren, en este espacito de hojas yo quiero que ahí se vea el sol. Para hacer eso de un destello y para que se note que está entrando el sol o está golpeando ahí, ¿sí?
Esto es lo que se llama un destello, un light, pues en este caso. Entonces, para hacer un destello, usted solamente debe hacer una capa nueva, arriba de todo. La vamos a marcar, destello. ¿Sí? Y la van a pintar de negro. Toda la pintan de negro. Una vez la pintan de negro, van a hacer esto. Filtro, interpretar, destello. Y van a calcular dónde estaba ese sol. Entonces, ¿el sol estaba acá abajo? No, estaba acá en esta esquina, ¿no es cierto? Más o menos. Lo pones ahí. Normalmente uso el primero, el que se llama Zoom 50-300, y le bajan el tamaño. No lo dejen al 100. Bájenlo, por ejemplo, a 80, 85. Digamos que ahí puede ser. Le dan OK. ¿Sí? Y lo mezclan. El modo de mezcla para un diseño de destello siempre va a ser modo trama. Vienen aquí y le ponen trama. La trama, ¿qué hace? La trama elimina el negro y deja solamente la iluminación. Si yo quiero, lo puedo acomodar para que se vea mejor. En el espacio. Y yo estaba diciendo, ¿no? Lo único que hice fue moverlo un poco. Si lo quito y lo pongo, vean lo que hace. Muy sutil, pero es muy, muy útil hacerlo. Si ya hice esto, del destello. Profe, ¿te metiste en filtro? Filtro, interpretar, destello. Ok. Entonces ya hice el destellito ahí. Después, ¿qué hago? Después de hacer esto, hago lo que se llama la atmósfera tonal. La atmósfera tonal tiene que ver con los colores que se están manejando en el espacio. Entonces, para hacerlo, hacen una capa nueva. Pueden tomar, por ejemplo, los colores del limón. Yo quiero tomar los colores del limón y quiero hacerle un poquito de tonos a esta zona. Entonces, en una capa nueva, comienzo a pintar. Digamos ahí. Puedo tomar estos verdes de las hojas. Comienzo a pintar ahí un poquito. Tomo el cielo. Invado un poquito lo que está cerca. Tomo los limones que están como con amarillento. Puedo invadir un poco ahí, que escogí como el color incorrecto. Era un amarillo más fuerte. Tomos verdes, por ejemplo. Un poquito de esto. Es como lo que pasa cuando yo pongo una bombilla de colores. Es más o menos lo mismo. ¿Sí? Esto es como la incidencia del color sobre la imagen. Y una vez hago esto de poner estos tonos, lo cambio aquí de normal a color y le bajo la opacidad. ¿Para qué se hace eso? Se hace para que la imagen, ¿sí?, gane o se comprometan los colores entre sí. Guardo hasta allí, y hago algo diferente. ¿Y qué es eso diferente? Quiero ya mover los contrastes en general. Para mover los contrastes en general del trabajo, se hace esto. Se para arriba de la imagen, se busca esta media luna que está en las capas acá abajo, esta cosita, y se saca la curva, esto que está aquí. Esto nos va a sacar una capa de curva. Sería esto que vemos acá. ¿Ya? Y con la curva, lo único que tenemos que hacer nosotros... Un momento. Se me perdió. Está acá. Está aquí, aquí apareció. Entonces, con la curva, lo único que tengo que hacer yo es contrastar. Por ejemplo, si yo quiero las sombras más fuertes, toco abajo, aquí en esta parte, y muevo hacia abajo, miren. Si yo quiero que sea más dramático, ¿no? Si yo quiero que se ilumine un poco más, toco desde arriba y comienzo a mover. Una curva de contraste normalmente es esto que acabo de hacer yo. Un poquito de sombra
y un poquito de luz. Miren la diferencia. Le doy OK. ¿Ya? Y puedo controlar si quiero desde acá. Puedo bajar opacidad un poco, que no me quede tan elevada. Y guardo. Ya tenemos nuestro aviso casi terminado. ¿Qué nos falta para terminarlo? Nos faltan unos detalles mínimos. ¿Como cuáles? Nos falta la Los árboles de atrás, ¿no? Esos azules. Sí, nos falta la profundidad de campo. Estos árboles de aquí nos toca arreglarlos. Y nos falta la profundidad de campo. Entonces voy a arreglar estos árboles de atrás, que digamos, están comprometidos. Entonces la manera de arreglarlos es esta. Voy a buscarlos donde estén. Serían estas dos capas. Las voy a seleccionar, las voy a unir en una sola para trabajar directamente. Voy a seleccionarlos. Voy a hacer una capa nueva. Voy a pintar de verde esa capa nueva. Y voy a decirle color. Ahí ya quedó resuelto. ¿Vieron lo fácil que fue? Simplemente tomé el elemento, lo seleccioné, hice una capa nueva, lo pinté de verde, le quité la selección y lo cambié de modo normal a color. ¿Listo? Ahora, ¿qué vamos a empezar a hacer? Vamos a pensar en la profundidad de campo. Entonces, ¿qué es la profundidad de campo? Es los elementos que están enfocados y los que están desenfocados. Por ejemplo, estas hojas que están atrás se pueden desenfocar, estas que están atrás. Entonces, ¿dónde están? Son estas dos capas. Las voy a unir para ir rápido. Y voy acá. Filtro, desenfoque gaussiano. Y le bajo el desenfoque. Ahí, por ejemplo, le di 2,5 puntos. Pues ya logré desenfocar un poquito esa parte. Si quiero, voy a la montaña también, que está a lo lejos. Filtro, desenfoque, gaussiano. Y le aplico un poquito de desenfoque, para que no se vea tan igual todo lo que estoy haciendo. Después de hacer esto, de esos desenfoques que están lejanos, hago un desenfoque que se llama de iris, que se hace especialmente en las zonas cercanas para mejorar la profundidad. El desenfoque de iris ya no se hace como lo hice yo ahí, ¿no? Se hace especialmente en una capa total, es decir, que todo el diseño quede en una sola capa y en esa se aplica el desenfoque de iris. ¿Cómo se hace? Me paro arriba de todo, aquí, le digo a la imagen que se seleccione toda. Seleccionar toda la imagen es comando A. Eso me selecciona un cuadro total de la imagen. Y una vez le digo comando A, hago esto. Edición, copiar combinado, edición, pegar. ¿Listo? Entonces ahí ya acabo de pegar todo como si hubiese hecho un pantallazo, es más o menos eso. Al hacer este pantallazo, yo puedo hacer dos cosas con él. Aumentar el detalle de la imagen y plantear lo del desenfoque que les acabo de decir. Entonces, lo primero que voy a hacer es el enfoque de la imagen, aumentar la calidad, como cuando nos metemos al celular y le aumentamos, digamos, lo que se llaman los, se podría decir, detalles, los enfocamos, por decirlo de alguna manera. Entonces, aquí hacemos lo mismo. Tomamos todo en esta capa y le decimos así, filtro, enfocar, enfoque suavizado. Y aumentamos el enfoque general de la foto. En este caso, tengan en cuenta estos números que les voy a decir. Nunca pasarse de cantidad de 300. Quedarse, por ejemplo, en 250. Está bien, 200, 180. Depende de qué tanto tenga la imagen de desenfoque. En mi caso, voy a dejarlo en 200. No me voy a pasar de ahí. No, 200 está mucho. Voy a bajarle más. Dejarlo en 120 en mi caso. Dejarlo en 120. ¿Sí? Mucho más amigable. Uno no puede ser tan exagerado. Y el radio tiene que bajarse también. No pasarse de 3 nunca.
2 está bien, 1.5 está bien, le digo OK. Entonces, si me acerco, les voy a mostrar para que vean la diferencia. Esto es lo nuevo que acabo de lograr. Así se veía antes. Así se ve ahora. ¿Alcanzan a detectar o no? ¿Sí o no? Profe, quítele la select, Yo no. o sea, quítele el efecto, deje que refresque la imagen y luego lo volví a hacer. Bueno, Y listo. es que está como trabado. Listo, entonces lo voy a quitar. Miren, ahí es como estaba antes. Eso era antes. Ajá, sí, sí. Voy a ponerlo ahora. Miren los arbolitos. ¿Qué pasó con los arbolitos? Espere que Ah, se detallaron más, como si le hubiera Además aumentado el detallado. contraste a todo. Exactamente. Eso es lo que hace este filtro. ¿Listo? O sea, a toda la imagen le aumenta una especie de detalle general. Pero para usarlo, no olvide lo que yo le expliqué. Filtro, enfocar, enfoque suavizado, ese es el efecto que usan. Y los números, no pasarse de cantidad de 300, no pasarse de radio de 3. O sea, mantenerse ahí, por debajo, siempre. Entonces, arranquen probando con 1, arranquen probando con 2, ¿sí? Siempre usen la opción de previsualizar para que estén ahí como pendientes de qué están haciendo. Y ya cuando estén a gusto le dicen OK. Entonces yo en mi caso ya le hice el efecto. Ahora hago el último efecto que ya con este terminamos para entrar a que ustedes entren a explicarles lo de cómo hacer los bocetos. ¿Listo? Entonces, ya tienen esto. ¿Qué hacen ahora? Hacen este último filtro. Filtro, ¿sí? Le dicen galería de efectos de desenfoque y le ponen desenfocar iris. Eso es lo que hacen. Entonces, le dicen desenfocar iris. Les va a aparecer un filtro. Aquí en mi caso no lo estamos viendo. ¿Por qué no lo estamos viendo? Porque ¿se acuerdan eso que yo les expliqué del comando H? Como está oculta las guías, no se va a ver. Entonces, si hunden comando H, se va a ver. Miren lo que está apareciendo. Está apareciendo una especie de óvalo. Ese óvalo me permite a mí poder trabajar qué tanto quiero desenfocar. Miren que el centro quedó enfocado y los bordes no. Entonces, ¿qué le recomiendo que haga? Tome el borde del círculo este que aparece y llévelo hasta el límite. Incluso se puede salir si así lo quiere. Tanto arriba como abajo. Y procure que solamente toque o entre en la imagen el borde de las esquinas, solamente entre ahí. En lo demás puede salirse. Miren que yo me salgo. No tienen que hacer nada más, solamente hacer esto, salirse un poco. No tienen que tocar ningún control en el centro, nada, solamente lo mueven de los extremos. Arriba, abajo, y le dan OK. Le dan Enter. Si me acerco, esto fue lo que hizo. Esto es lo nuevo. ¿Lo están viendo? Y Sí, sí. esto es lo anterior. Que esto es lo que pasa normalmente con un lente. Si yo me acerco mucho con un lente a algo, ese algo tiende a desenfocarse. Miren ahí. Ya con esto guardo y se puede decir que terminé mi trabajo. Voy a mirar la historia para que ustedes puedan ver el cambio. Miren cómo se veía y así terminó.
acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿qué necesito que Tiene hagamos? que dejarlo refrescar. ¿Sí? Espere. Bueno, voy a mostrarlo nuevamente. ¿Ya lo vieron o no? Así se veía Sí, cuando profe. Sí, sí. y así terminó. Todos estos detalles que hoy conversamos en esta sesión son detalles que se deben hacer siempre. Es decir, se debe recortar con plumas, se debe recortar con canales, se debe sombrear, se debe iluminar, después se debe hacer la atmósfera, después se deben hacer enfoques y desenfoques. Eso es siempre lo mismo, no importa el diseño que sea, siempre se debe hacer. Si estamos hablando de postfotografía e incluso si estamos hablando de ilustración, también se hacen cosas muy parecidas. Guardo y este editable es el que yo conservo. Ya la siguiente clase les enseño a guardarlo montándolo en Illustrator y montándole los textos. ¿Listo? Entonces, ¿qué necesito ahora que hagamos? Hoy ya estamos en jueves. Yo necesito que ustedes el fin de semana trabajen en el proyecto que están comenzando a investigar. Y para eso vamos a ver, en este caso, vamos a ver lo que necesito que hagan el fin de semana. Entonces, no voy a ir acá. Profe, ¿me Dime. puede repetir los pasos que seguimos hoy? Los pasos que seguimos hoy. Primero se compone y en la composición lo que estamos haciendo es, digamos, recortando con pluma, estamos recortando con canales, estamos haciendo una cantidad de cosas, ¿no? Si estamos trabajando después de recortar y hacemos la composición, tenemos que pensar en las luces, primero en las sombras, después las luces, después de pensar en las sombras y en las luces, debemos pensar en los enfoques, los desenfoques, debemos pensar en las atmósferas tonales y por último, ¿sí? Podemos pensar ya en, digamos, los detalles máximos, ¿no? Entonces, esos son como los requerimientos. Entonces, primero composición, después sombreado, después iluminación. Después de iluminación hacemos trabajos de color. Después de hacer trabajos de color, hacemos trabajos de enfoque y desenfoque. Y se acabó el proyecto. Ya lo terminamos. Bueno, vamos a compartir, voy a compartir pantalla, voy a compartir el escritorio. No, perdón, voy a abrir primero la presentación que quiero mostrarles. Espérenme un momento, ahí la ubico. Se me perdió por un instante. Listo, aquí ya está. Entonces voy a compartirla. Listo. ¿Ya la están viendo? No, profe. Sí, 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 sí. Ah, ya. Ahora ya sí. Listo. Entonces, ¿esto qué es, muchachos? Esto se lo voy a presentar hoy para que inicien la etapa de la bocetación. ¿Sí? Entonces, para la etapa de la bocetación, deben ir a algo muy importante y ahí los espero que lo hagan con más calma. Por ejemplo, este fin de semana investiguen sobre las figuras retóricas. Eso fue lo que hicimos ayer, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? Que mostramos todas las figuras retóricas. Bueno, eso lo van a hacer este fin de semana, investiguenlo, vuelvan y miren la presentación que yo les planteé. Respecto a esa presentación que yo les planteé, entonces comiencen a buscar ustedes dentro de su investigación de qué manera pueden venderme su producto, ¿sí? Usted me puede decir a mí, ve, yo quiero que aparezca mi botella, por ejemplo, esto lo hizo una chica pensando en su diseño y ella quería venderme Absolute Vodka de Lulo. Y ella hizo esto, ella tomó la botella, la quebró, le tomó fotos intactas, le tomó fotos quebrada, tomó, digamos, una enredadera, tomó diferentes lulos, hizo esta presentación, hizo este trabajo. ¿Listo? Esta es la que yo uso ahí para la portada.
y diseñó todo esto. Y ella, ¿cómo después lo planteó? Lo planteó tomando elementos por separado y uniéndolos utilizando digamos, las técnicas de la clase. Para llegar a esto, ya lo primero que hizo fue un boceto. Ella se comenzó a imaginar, bueno, ¿yo cómo puedo mostrar el Absolut, la explosión del lulo? Y se comenzó a inventar la botella que tiene que aparecer en la parte superior, tiene que verse muy bien el logo y lo demás se va a destruir, se va a destruir. Entonces, ¿cómo lo hizo? Pues quebró la botella. Después, ¿qué hizo? Tomó fotos de gotas, splash. ¿Cómo tomó las fotos de gotas? Se fue a la piscina de la unidad, comenzó a hacer splash, tomó fotos en ráfaga con su cámara y con eso comenzó a sacar los detalles. Entonces, ¿de qué se trata el ejercicio? Para que lo vayan ya pensando. Miren, el primer parcial, que es el trabajo que yo necesito que ya comiencen a pensar, no quiere decir que ya lo tengan que hacer todo, sino pensarlo, y para eso son los bocetos que necesito el día martes que nos volvemos a ver, o el día miércoles. Entonces, primer parcial tiene que ver con clientes de varios, entonces varios porque cada uno va a tomar un diferente producto que le llame la atención. El mercado normalmente es para consumo masivo, entonces son productos que son abiertos a nivel de que no son normalmente para alguien específico, sino que son normalmente para toda la población, no importa si su producto es específico. Lo que vamos a hacer es un aviso de revista tamaño carta de 21 por 28. Eso quiere decir que nuestra imagen final que vamos a entregar es eso. Es igual a lo que hicimos hoy en clase. El público depende del brief, ¿sí? Entonces, si van a ser jóvenes, eso depende del producto. Si van a ser señores mayores, depende del producto. Y así mismo deben hacerse las fotos. Si mi producto es para gente mayor, seguramente los modelos tienen que ser mayores. Si mi producto es para gente joven, mis modelos tienen que ser jóvenes. Entonces tengo que tener en cuenta eso. Los objetivos es crear un aviso tamaño carta que ayude a promocionar un producto o una marca, basados en los conceptos de composición, manejo digital y uso de las figuras retóricas visuales como medio creativo. Para esto pueden usar bebidas, ropa, productos alimenticios, productos de limpieza, etc. Recomendaciones: no trabajar con marcas de celulares o computadores, evitar trabajar con niños, evitar el uso de mascotas o animales, evitar desnudos o ropa interior. No porque yo sea un mojigato, no, sino que es muy difícil que alguien se preste para que se te desnude o te desfile en ropa interior. Es muy difícil. Y más si es que vamos a ver aquí la imagen en un grupo, entonces es muy complejo. Bueno, características del producto. Aviso, tamaño carta 21 por 28, más 0,5 centímetros de sangrado. ¿Se acuerdan de eso que hicimos el primer día? Bueno, entonces su imagen tiene que tener eso. Debe estar resuelto gráficamente bajo criterios técnicos vistos en clase. Trabajar las proporciones, la composición, la resolución, las luces, las sombras, las atmósferas y las tipografías, que aún no hemos trabajado en esa parte. Debe llevar una marca de producto elegido por el estudiante. Entonces, si usted escogió Gatorade, el logo de Gatorade tiene que aparecer. Si usted escogió Diesel, la marca Diesel tiene que aparecer. O sea, trate de buscar en internet el vector de ese logotipo o de esa marca. Tener en cuenta las figuras retóricas visuales para la creación de las ideas. Eso quiere decir que si usted tiene un producto, usted puede buscar y decirme a mí, yo puedo exagerar la frescura del producto, que el producto es muy fresco, entonces yo puedo exagerar, yo puedo decir que alguien que toma la botella en la mano se le congela el brazo, por ejemplo, eso puede ser. Usted también me puede decir a mí, no, es que el producto te da energía, entonces yo puedo hacer que la persona que se bebe ese producto comienza a irradiar fuego o comienza a irradiar energía como si fuese un mutante. Entonces, cosas como esas se pueden trabajar. Busque las figuras retóricas y asimismo adáptelas a su producto. ¿Listo? Para que encuentre ideas interesantes. Cuando hablamos ya de la producción, usted debe presentarme el día miércoles 3 bocetos. El día miércoles nos vamos a proyectar pantalla y usted me va a mostrar los bocetos. Los bocetos los puede hacer de 3 maneras. Puede hacerlos dibujando, esa es una forma. Los puede hacer en modo collage, ¿sí? ¿Vale? O los puede hacer mixtos, quiere decir que puede dibujar y puede poner imágenes a la vez.
¿Qué más puede mostrarme el día miércoles que nos vemos para ver los bocetos? Me puede mostrar referencias. Usted puede buscar referencias. Es decir, si vas a montarme a un chico en una tabla de surf, por ejemplo, búscate referentes de eso. ¿Cómo se va a ver un chico montando surf? ¿Sí? Para que podamos tener como más, digamos, agilidad a la hora de representar lo que queremos. El boceto lo pueden hacer entonces, ya sabemos, dibujado, lo pueden hacer en collage, lo pueden hacer mixto, incluso lo pueden hacer digital, así en Photoshop, no hecho con la calidad máxima, pero sí lo pueden hacer hecho ahí en Photoshop, y lo pueden hacer incluso en Photoshop, digamos, con fotos de internet. Pueden usar referencias de internet, no tienen que hacer para esta parte las fotos. Usen fotos, digamos, sacadas de internet, no importa si están de baja resolución. La idea es que nos sirva de idea para poder plantear lo que queremos. Entonces, para el miércoles, 3 bocetos. El boceto elegido será la base para la producción definitiva de la promoción. Quiere decir que... Dígame. Pero digamos que son 3 bocetos, digamos 3 para una marca y 3 para la otra, o 3 en total. No. ¿Qué vas a hacer ahora? Respecto a lo que hablaste ayer conmigo, que yo te dije, enfócate más en esto, elige uno solo. Por ejemplo, si yo te dije, enfócate en el perfume, entonces tus bocetos van a ser solo del perfume, ¿sí? Si yo te dije a ti, por ejemplo, enfócate en la gaseosa y en el perfume, escoge uno de los dos, ¿en cuál te vas a enfocar para hacer los bocetos? Ya eso ya lo decides tú, ¿listo? Vale, profe. Que te dé más opciones. Tú ya miras, dices, uy, este producto me permite hacer más cosas, entonces con ese me voy. Ya eso ya lo eliges tú. Entonces, me van a presentar los 3 bocetos, me van a presentar referencias el día miércoles, vamos a conversar la clase para eso. Y entonces el aviso debe ser, una vez se le apruebe el boceto a usted, usted va a producir fotos para poderlo realizar. Todas las fotos las tiene que hacer usted, ¿listo? Debe estar resuelto a partir de 15 fotos. Entonces, de 15 fotos, por ejemplo, 8 fotos pueden ser muy importantes y las otras, digamos, 7 fotos pueden ser fotos, digamos, ya secundarias, ¿no? Pueden ser fotos muy, muy ligeras. Vamos a mostrar, por ejemplo, hacer entonces ese día bocetos, me van a hacer, digamos, las posibles referencias de que van a traer y las fotos ya yo después les explico con más calma. Veamos algunos ejemplos de manera rápida antes de que se nos vaya la clase. Esta parte, entonces, lo primero es el boceto, después se presenta el trabajo, ¿sí? Las fotos que se deben tomar. Este es el cronograma que aún no me voy a detener ahí, más bien les voy a mostrar ejemplos de compañeros. Este, por ejemplo, lo hizo una compañera de ustedes del semestre pasado. Me quería vender Trident y me hizo esta escena. Miren las fotos que tomó y miren lo que planteó. Esto lo hizo en Photoshop. Este lo hizo una compañera también del semestre pasado, donde utilizó fotos diferentes y planteó su ejercicio. Ahí ella me rompió la prohibición del desnudo, pero digamos que ella tenía una persona que le hiciera eso, entonces no hubo ningún problema. Esto lo hizo un chico para promocionarme también un trabajo de All Space, ¿sí? Pues quería el poder de la selva en una fragancia, esto fue lo que me hizo. Esta chica hizo Quechua, que es una empresa que vende elementos deportivos, me hizo. Profe, ¿estos ejemplos están en la plataforma? Se los subo mañana se los voy subiendo, ¿listo? Para que los puedan ver. ¿Listo? Este lo hizo otra compañera. Listo, gracias. Otra compañera, ¿vale? De Mochino. Esto lo hizo otra compañera de Jugos Hit. Miren que las ideas pueden ser muy variables, ¿no? Este lo hizo para Gatorade. Este lo hizo para venderme Jack Daniels. Es una escena como en un bar antiguo, un poco vintage. Miren las imágenes que ellos utilizan. Este lo hizo una chica para venderme labial. ¿Sí? Este lo hizo un chico para venderme Monsters. Lo que hizo, ¿no? Visualmente. Esto lo hizo una chica para Bubalú. Esto lo hizo una chica para venderme Coca-Cola. Este lo hizo para venderme Chevrolets.
un carro. Este lo hizo para venderme estos spray. Thread. Miren las fotos. Yo esto se lo subo a la imagen y les mando el vínculo para que lo descarguen. ¿Listo? Esto lo hizo para venderme Hatsu. Heinz, salsa de tomate. Para Mr. T. Teindu. Listerine, en este caso, miren, ella muestra los productos y muestra todo el ambiente del baño. Se lo hizo para venderme un Audi. El de que vimos ahora en la portada, miren cómo tomó los lulos, cómo tomó las botellas y cómo armó después su trabajo. Se lo hizo para Jack Daniels. Wacom, en este caso. Para bicicletas. Jean-Paul Gaultier. Tabasco. Absolute, en este caso Life. Le puso ella ahí a su nombre, era un Absolute rojo, ella quería promocionarlo, lo relacionó con la sangre. Smirnoff. Casillero del Diablo. Hatsu. Miren siempre los mensajes. Este producto que es una especie de vitamina. Y ahí terminamos. Bueno, chicos, entonces, ¿qué necesito que empiecen a hacer ya para cerrar? Bocetos. ¿Para cuándo? Para el día miércoles, basándose en las figuras retóricas visuales que vimos en clase. Las figuras ya las tienen ustedes ahí colgadas en la plataforma. Bajen esa presentación que se llama Diseño y Comunicación, la descargan. Ahí están todas las figuras retóricas que vimos ayer. Esta que vimos ahora, que la vimos muy rápido, que tenemos que verla después con más calma, porque hoy se nos acabó el tiempo. También se las voy a subir para que la puedan ver este fin de semana y puedan empezar a pensar en los bocetos. ¿Listo, chicos? Profe, Dígame. Una pregunta. Dime. Dígame. no, dale. Profe, si tú me habías dicho que digamos o una marca o la otra, pero deseo cambiar, ¿la puedo cambiar por otra que no dije? Bueno, cámbiala entonces. Ok. Entonces me tienes que investigar igual, ¿no? Sí, sí. Listo. Profe, Dígame. ¿tú grabaste la clase de hoy? Sí. ¿Y eso se sube al Blackboard? Ahí está en el Blackboard la clase. Sí, yo no sé si usted observó que yo les mandé un vínculo de un video. Eso mismo voy a hacer cuando suba esta clase. Ah, bueno. Profe, yo te iba a decir, ¿será que puedes volver a mostrar la segunda imagencita de estos proyectos, por favor? La segunda. ¿Cuál sería? Creo que era la de la calavera, la del desnudo, esa. Esta. Esa era la imagen. Listo, muchachos. Entonces, nos vemos. Bocetos para el miércoles, no se olviden. Cualquier Listo, profe, gracias. Gracias, profe. Bueno, profe, gracias. Profe, gracias. Cualquier cosa me mandan correo. ¿Listo? Chao. Perfecto, gracias. Bueno.